implementación de un compilador y va a ser para un lenguaje en particular, ¿sí? Donde obviamente vamos a abarcar las etapas que tienen que ver con ese compilador. En este caso, la materia está dividida en 4 temas. ¿Sí? Vamos a arrancar con el análisis semántico. Y bueno, ya entrando de lleno, vamos a decir que el análisis semántico nosotros lo podemos diseñar a través de reglas semánticas que van a ser expresadas por el apoyo de la sintaxis de un lenguaje. ¿Sale? Y con eso vamos a estar representando nuestro analizador semántico. Así que ese árbol sintáctico que nosotros llegamos a construir, gramática libre de contexto, bueno, nos va a seguir sirviendo ahora para que ahí implementemos nuestras reglas semánticas. Así que, haciendo un recordatorio, ustedes, válgase la redundancia, recordarán que las fases de un compilador, pues son 6, empezando por el analizador léxico, luego el sintáctico, le continúa el semántico, luego sigue la generación de código intermedio, el optimador de código y por último la generación de código. Entre el administrador de la tabla de símbolos y el manejador de errores. Esos 2 elementos no son parte de las fases de un compilador. Y la razón por la que no son parte es muy sencillo. Si eso lo sacamos de las fases de un compilador, bueno, nuestras fases del compilador van a ser más ligeras. ¿Sí? Esas 6 fases, bueno, podemos decir que son 6 módulos. Y esos módulos, al no tener dentro de ellos el administrador de la tabla de símbolos ni el manejador de errores, pues se dice que es más ligero y por lo tanto se puede ejecutar mucho más rápido y no va a ocupar tanta memoria, ¿verdad? Dentro de estas 6 fases, quien se va a comunicar directamente con el código fuente es el analizador léxico. Sin embargo, el analizador léxico no es quien da inicio el proceso de traducción, ¿sí? O sea, sí es el que se comunica directamente con el código fuente, pero no es el que arranca el proceso de compilación o de traducción, sino que quien lo arranca es el analizador sintáctico. Y la razón también es bastante fácil de identificarlo. Resulta que el analizador sintáctico es el que tiene, pues, tiene las reglas, es el que sabe cómo debe de construirse una instrucción, es decir, en qué orden van a ir los lexemas, en qué orden van a ir las palabras. Entonces, al identificar el orden que tienen que ir acomodada esas palabras dentro de una instrucción, bueno, le hace la solicitud al analizador léxico que le devuelva un token. Y este analizador léxico pues, es el que se comunica directamente con el código fuente. ¿Sí? Entonces, quien da inicio es el proceso, perdón, el analizador sintáctico es quien da inicio el proceso de traducción. Ahora, aunque existen 6 fases, nosotros los podemos agrupar en 2 tareas principales. La primera de ellas es la de análisis del programa. La podemos identificar en las 3 primeras fases, ¿sí? ¿Sí? En el cual se analiza que el código fuente
no tenga ningún error, ¿sí? Que esté escrito correctamente bien. Y una vez que el código fuente no presenta ningún error, entonces viene la segunda tarea, que es la de síntesis, ¿sí? Y al hablar nosotros de síntesis, bueno, lo que estamos diciendo es que ahora esos elementos que están sueltos o dispersos o separados, pues ahora toca organizarlos y además relacionarlos, ¿sí? ¿Por qué decimos que están dispersos o sueltos? Bueno, porque hay un árbol sintáctico y por el hecho de ser un árbol sintáctico, existen niveles, ¿sí? Dentro de un árbol. Y en cada nivel, bueno, representa una pequeña parte de la instrucción, ¿sí? Entonces, esas pequeñas partes realizan una operación y eso es ahora lo que tenemos que unir todas esas pequeñas partes de todos los niveles del árbol sintáctico y definir entonces el significado que debe tener esa instrucción, ¿saben? Y eso le corresponde a la tarea de síntesis, ¿no? Que esa tarea de síntesis no es más que todo el proceso de traducción que se va a realizar. ¿Saben? Perfecto. No sé si tengan algún comentario hasta este punto. No, profesor. No, perfecto, gracias. ¿O algo que quisieran ustedes agregar incluso? ¿No? Ok. Bueno, entonces, quiero pensar que del tema que estamos hablando ahorita es un tema muy familiar para ustedes, puesto que es con lo que trabajaron el semestre pasado, ¿no? ¿Sí? Con identificar primero las bases de un compilador. Si no es así, igual sería muy importante que me lo fueran diciendo para irlo considerando. Bueno, a continuación vamos a analizar cómo trabaja un compilador. Aquí dice, creo que 1.5, pero más bien fue un error de dedo, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer una pequeña analogía de cómo trabaja un compilador a partir del código fuente. Imaginemos esa instrucción que dice posición es igual a inicial más velocidad por 60. Imaginemos que esté escrito en un lenguaje X, ¿sale? ¿Sale? Porque no vayan a decirme, le falta un punto y coma al final. No, es un lenguaje X que así está y dice, está bien escrito, ¿no? Partamos de ese hecho. También hay que aclarar que que la variable posición, la variable inicial y la variable velocidad son variables de tipo flotante. Vamos a arrancar con esa premisa, ¿no? Que son de tipo flotante. Y obviamente el 60 es un valor constante de tipo entero. Entonces, ¿qué es lo que hace la fase del analizador léxico? Bueno, lo que va a hacer es identificar a cada uno de esos elementos y le va a colocar una etiqueta, particularmente a los identificadores. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, a la variable posición, ¿sí?, le asigna el ID1, que no es más que el token que le está dando a esta variable. Y ese token no es más que un valor entero positivo, que eso es lo que hace el analizador léxico. Lee el código fuente, ¿sí?, le asigna un valor a cada una de las palabras y ese valor es un valor entero que le llama token. Bueno, aquí en vez de darle un valor entero a posición, le estamos dando una etiqueta que es el identificador 1, ID1. Inicial, igual, el analizador léxico le pone una etiqueta y le da identificador 2. A velocidad también le coloco una etiqueta
y vamos a decir que es identificador 3. Y eso es lo que hace el analizador léxico, etiquetar a los identificadores. Obviamente el valor de 60 es un valor numérico, por lo tanto no lo va a etiquetar, va a pasar tal y cual como está. Eso es lo que hizo el analizador léxico, ser una interfaz entre el código fuente y el analizador sintáctico. ¿Sí? Ese es, pero dentro de esa interfaz lo que hace es identificar lexemas, ¿sale? Y esa identificación de lexemas aquí lo está haciendo, ¿no? ¿Sí? Le puso una etiqueta a los identificadores y al numérico lo está trabajando, ¿sí?, como un dato numérico normal. ¿Ok? Bueno, entonces esos tokens son pasados al analizador sintáctico. Y lo que hace el analizador sintáctico, que a partir de una gramática libre de contexto, va a construir un árbol sintáctico. Bueno, ¿qué contiene la gramática libre de contexto? Ustedes recordarán que la gramática libre de contexto tiene reglas, ¿sí? Reglas que describen cómo debe de estar escrita una instrucción, ¿sí? Y al aplicar esa gramática, se construye un árbol sintáctico, ¿vale? Que bueno, más bien lo representamos en forma de árbol, pero si lo hacemos el análisis en lápiz y papel, no necesariamente tendríamos que construir un árbol, ¿sí? Sin embargo, los algoritmos que existen, ¿sí?, como los algoritmos del analizador sintáctico predictivo no recursivo, los analizadores sintácticos ascendentes de tipo LA-LR, LR, lo que hacen es que internamente en la memoria de la computadora, bueno, generan un árbol. Y eso es lo que hace el analizador sintáctico, ¿no? A través de una gramática libre de contexto, ¿sí?, dice lo siguiente, bueno, que construye este árbol. En este caso no estamos dando quién es esa gramática o cómo está construida esa gramática, sino que vamos a recurrir nosotros a los conceptos de árboles binarios que veíamos en estructura de datos para construir este árbol, ¿sí? Y cuando se construye un árbol binario, decimos que los operadores son la raíz y como nodo hijos están los operandos, ¿sí? Bueno, en este caso el primer operador que se encuentra uno en esta instrucción es el igual, por lo tanto va a la raíz. A la izquierda tendría que ir el identificador 1 y a la derecha tendría que estar el identificador 2, pero obviamente no va a estar. ¿Por qué? Porque es un árbol binario, ¿sí? Y en los árboles binarios solo pueden tener máximo 2 hijos. Entonces, aquí, en vez de colocar ID2, colocamos el siguiente operador, que en este caso es el más, ¿sí? Y a la izquierda del más está el identificador 2, bueno, que se va como nodo hijo, el identificador 2. Y a la derecha, nuevamente, el siguiente operador. ¿Quién es? La multiplicación. Y a la izquierda de la multiplicación, el identificador 3. Aquí está. Y por último, el valor de 60. ¿Ok? Bueno, entonces, la gramática hipotética que se está trabajando aquí en esta etapa del analizador sintáctico permite construir este árbol sintáctico. ¿Por qué se le llama árbol sintáctico? Bueno, se le llama árbol sintáctico porque quien lo construyó es el analizador sintáctico. Árbol por la forma que tiene y sintáctico porque lo construyó el analizador sintáctico. Ok, una vez entonces que ya se tiene ese árbol y que esto fue lo que ustedes vieron el semestre pasado, hasta aquí llegaron, ¿sí? Lo que sigue ahora es aplicar las reglas semánticas y eso es tarea obviamente del analizador que tiene el mismo nombre, analizador semántico. ¿Qué es lo que va a hacer el analizador semántico? Bueno, comprobar que cada uno de los elementos que forman este árbol
o esta instrucción sean congruentes, que tengan significado, ¿sí? Y una de las tareas principales es comprobar, bueno, que las variables y las constantes sean del mismo tipo, ya que si no son del mismo tipo, pues hay un error semántico, ¿sí? Ahora, obviamente en el lenguaje C, nosotros a un valor flotante lo podemos multiplicar por un valor entero y el resultado que nos va a dar, pues es un valor flotante. Pues bueno, esas son las reglas que el diseñador de ese lenguaje y del compilador así lo determinó. Pero hay otros lenguajes que no lo van a trabajar de esa manera. Por ejemplo, el lenguaje Pascal. El lenguaje Pascal, si detecta que dentro de una expresión hay un número flotante o una variable flotante que lo estemos multiplicando por un número entero, pues va a protestar, va a decir, ¿sabes qué? Pues hay una incongruencia ahí, no puedes realizar una operación de un valor de tipo flotante con un valor de tipo entero. Entonces, pues va a depender más bien de quién diseñe el lenguaje, quién va a colocar esas reglas. Y para este caso, para este ejemplo, bueno, vamos a decir que es un lenguaje que es muy estricto y que requiere que todos los elementos sean del mismo tipo de dato. Obviamente, también podemos decir, bueno, que no sea un error absoluto, sino que se pueda recuperar de ese error, como lo hace el lenguaje C, cuando detecta que se está haciendo operaciones donde existen valores de tipo entero y valores de tipo flotante. Hay una decisión, bueno, si hay una operación de ese tipo, el resultado tiene que ser flotante. Pero eso también se programa, ¿no? ¿Sí? Se definen sus reglas. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Seguimos trabajando con el mismo árbol sintáctico, ahora en la parte semántica. Vemos que aquí ID1, ID2, ID3 y los operandos no sufren ninguna alteración, ¿sí? No hay nada que lo modifique. Sin embargo, ¿qué pasó con el 60? El analizador semántico dijo, bueno, para que se pueda realizar esta operación de multiplicación entre un valor flotante y un valor entero, pues tenemos que promover que el valor entero sea un valor flotante, es decir, hacerle un casting o un cas. Y eso me imagino que ustedes lo han realizado, ¿no? En el lenguaje C hay funciones que requieren que los argumentos sean de tipo doble. Y hay veces que le pasamos un valor de tipo flotante y nos dice, ¿sabes qué? Pues no. Si no, y protesta y decimos, pero si está bien escrito. Y nos damos cuenta que el tipo de dato no coincide y ahí tenemos que colocarlo entre paréntesis. Y es cuando estamos diciendo que estamos haciendo un casting. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, aquí en este caso, estamos diciendo que este nodo, donde estaba el 60, le estamos haciendo un casting. Estamos diciendo, ¿sabes qué? A este valor entero hay que convertirlo de entero a un valor real o a un valor flotante. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre aquí, ¿no? Nada más hizo una comprobación de tipos de datos. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que ya analizó que tienen significado cada uno de los elementos que están formando una instrucción, pasa a la generación de código intermedio. En la generación de código intermedio, vamos a ver que lo que se hace es realizar un recorrido en el árbol, ¿sí? Y en ese recorrido que se realiza, nivel por nivel,
se va realizando una operación. Y esas operaciones que se van realizando nivel por nivel se van dejando almacenados en variables temporales, ¿sí? Y eso es lo que está ocurriendo a continuación, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, estamos haciendo un análisis ascendente. Estamos diciendo que a este 60 le hacemos un casting. ¿Sí? Aquí está, ¿no? 60 y le hacemos el casting. Es decir, convertirlo de un valor entero a un valor flotante y lo estamos almacenando en la variable temp1. Bueno, esa variable temp1 estaría expresada en este nodo, ¿sí? ¿Qué sigue ahora? Bueno, la multiplicación de esa variable temp1 por el identificador 3. Y aquí lo tenemos. El identificador 3 multiplicado por la variable temp1. Y lo estamos almacenando en la variable temp2, ¿sí? Y esa variable temp2, bueno, queda a la altura de este operador o de este nodo. ¿Y qué sigue ahora? Bueno, hacer la suma de i de 2 con la variable temporal 2. Y aquí lo tenemos, ¿no? Está haciendo la suma de i de 2 más la variable temporal 2 y lo estamos almacenando en otra variable temporal 3. Esa variable temporal 3 está a la altura de este nodo. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, que ese valor de temp3 sea almacenado en i de 1. Y aquí lo tenemos. Entonces, si observamos lo que tenemos aquí en la generación del código intermedio, es exactamente lo mismo a lo que está en el árbol. Nada más que en el árbol lo estamos viendo de manera visual, ¿sí? O de manera lógica, incluso puede estar en la memoria de la computadora. Mientras que esta representación que tenemos aquí, pues ya está escrita en términos de código, ¿sí? Y este código es un código intermedio. ¿Por qué intermedio? Porque no hemos alcanzado todavía el código objeto, el código destino. Es una primera aproximación que se le está haciendo a la traducción. Y otra vez intermedio, ¿por qué? Porque resulta que todavía podemos optimizar este código fuente, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente etapa o en la siguiente fase del compilador, optimizar este código. Si nos damos cuenta, aquí por ejemplo, estas dos primeras instrucciones del código intermedio, estas dos, bien las podemos hacer una sola instrucción, ¿sí? ¿Cómo? Ok, diciendo que i de 3, en vez de que multiplique por temp1, que se multiplique por este casting, ¿no? Directamente. ¿Sale? Igual, estas dos instrucciones pueden quedar como una sola. Es decir, la suma de i de 2 más lo que tiene temp2, en vez de almacenarlo en la variable temp3, pues almacenarlo directamente a i de 1, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que está ocurriendo a continuación. ¿Sí? Ahí está. Las dos primeras líneas de código intermedio, ¿sí? Aquí están resumidas en una sola. Dice que i de 3 se está multiplicando por 60.0. ¿Vale? Es decir, si sabemos que el casting de un valor entero a un valor flotante sigue valiendo lo mismo, lo único que le está haciendo es agregarle el punto 0, pues de una vez lo colocamos, ¿no? Y ahí está la multiplicación que está siendo almacenado en la variable temp1. Y lo mismo ocurre con las siguientes dos últimas instrucciones del código intermedio. Ahí está. Aquí en esta parte. Sí. Bueno, entonces lo que está en i de 2, ¿sí? En i de 2, ahora lo estamos sumándole lo que está en temp1 y directamente se almacena en i de 1. Ahí está. Ok, perfecto. Entonces ya optimizamos el código. Y esto es sano realizarlo porque obviamente entre
menos líneas de código tenga el programa, pues se va a ejecutar mucho más rápido. Y obviamente el espacio que va a ocupar en memoria, pues va a ser menos, ¿no? Alguien podrá decir, oiga, pero hoy en día, pues tenemos ya memoria RAM de buen tamaño, ¿no? Sí, es cierto. Pero también hoy en día las necesidades computacionales que tenemos son más. ¿Por qué? Porque resulta que a la par que estamos en esta videoconferencia, pues a la par también pueden ustedes tener abierto el WhatsApp en un navegador, ¿sí? Y a la par incluso pueden estar consultando el tema en otra página en internet, ¿sí? Y a la par en una aplicación de Word o de Office ir haciendo sus anotaciones, ¿sí? Y a la par incluso consultarlo en YouTube en un video de todo este tema que estamos hablando, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hoy en día es muy necesario tener muchas aplicaciones abiertas en nuestro equipo. Y eso obviamente demanda recursos computacionales. Entonces, el hecho de que tengamos buena cantidad de memoria RAM con las computadoras de hoy en día no quiere decir que no importa que desperdiciemos memoria, no. Se tiene que optimizar, ¿sí? Y recordemos que entre más tecnología tenemos, mayor son las demandas, o si no, incluso nos inventamos las actividades computacionales que tenemos que realizar, ¿sí? Nos sentimos hasta muy holgados. No sé si a ustedes les pasó o les ha pasado que compran una computadora y cuando la compran, qué rápido corre, ¿no? ¿Sí? Sus aplicaciones se ejecutan bastante rápida, ¿sí? Pero conforme va pasando el tiempo, al año, a los 2 años, pues ya no era tan rápida como en un principio, ¿sí? Y a los 3 años, pues ya no era tan rápida como al principio. Y a los 5 años, pues ya no era tan rápida. Y las razones son muy simples, ¿sí? Cada vez van saliendo aplicaciones que demandan más recurso computacional y eso indica que nuestra computadora va quedando obsoleta, ¿sí? Entonces, por esa razón es importante que el código fuente sea optimizado para que los programas pues no sean tan pesados, ¿verdad? Y puedan darle al usuario una percepción de que el programa se ejecuta fácilmente en cualquier equipo de cómputo. ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos 5 fases. Nos falta una más, que es la de optimador de código. Perdón, que es la de generación de código. Y en esa fase, lo que vamos a hacer es convertir ese código de alto nivel a un código objeto, que ese código objeto, que es el código destino, puede ser código en ensamblador o código en lenguaje máquina. En este ejemplo, lo vamos a convertir a código en ensamblador, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Ustedes que ya llevaron ensamblador, pues recordarán estas instrucciones. Este ensamblador va a ser para un procesador hipotético también, porque no vayan a después ahí a decirme, oiga, es que ya le busqué y esa instrucción no existe o no se maneja así. No, es para un procesador hipotético, ¿verdad? Bueno, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que el valor que se encuentre en la variable i de 3, es decir, este valor que está acá, lo vamos a mover al registro 2. ¿Sí? Alguien podrá decir, oiga, no se llama registro 2, se llama XBXX. Sí, recuerden, es para un procesador hipotético. ¿Vale? Bueno, vamos a decir lo que vamos a guardarlo a un registro 2, ¿no? Así que
Estamos moviendo un valor flotante que está almacenado en ID3 y lo estamos llevando al registro 2. Luego, vamos a hacer la multiplicación. Esta multiplicación que está acá. Y lo estamos haciendo con esa instrucción. Estamos diciendo, multiplica un valor flotante. ¿Quién es ese valor flotante? Ah, pues este 60, el que está aquí abajito. Y aquí lo estamos diciendo, el número 60.0 lo vamos a multiplicar con el valor que está almacenado en el registro 2. Y el resultado de esa operación lo estamos almacenando en el registro 2. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué sigue ahora? Bueno, mover este valor de ID2 y lo estamos moviendo aquí con esta instrucción. Estamos diciendo que el valor de ID2 se mueva, ese valor flotante se mueva al registro 1. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué sigue? Bueno, hacer la suma. Aquí está el operador. Y aquí en la siguiente instrucción le decimos, ok, suma flotante. Es decir, lo que está en el registro 2 se suma con lo que está en el registro 1 y el resultado de esa operación que queda en el registro 1. Ok, perfecto. Y por último, dice que el valor tiene que quedar en esta variable ID1. Bueno, entonces aquí en la traducción le estamos diciendo que mueva un valor flotante. ¿Qué valor flotante? Bueno, el valor flotante que está en R1, que lo pase a ID1. ¿Ok? Y esa sería entonces nuestra traducción, ¿sí? Una analogía de cómo funciona un compilador. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario en ese momento. ¿Ya los dormí tan rápido? No, no es eso. ¿No? Okay. Pero bueno, estaba viendo esto de lo del ensamblador. Nosotros en esta materia, digamos, haríamos ejercicios de todo esto y de traducir instrucciones y todo eso. ¿De llegar hasta el ensamblador? ¿A eso se refiere? Ajá. No sería mala idea, fíjese. No llegaríamos a... Bueno, no aplicaríamos directamente eso, puesto que sería muy complicado, ¿no? Pues sería muy, no nos daría tiempo más que nada. Eso iba a decir que está bastante largo. Bueno, eso. Sí, no nos Porque daría cuando lo vimos en lenguajes de interfaz y pues sí nos llevó un buen. Sí, exacto, y tendríamos que conocer todas las instrucciones en ensamblador del procesador. Sí. ¿Sí? Y pues va a estar complicado, ¿no? No llegaríamos hasta ahí. Esto es nada más para que... Una referencia. Una referencia exactamente para que comprendamos cómo trabaja el proceso de traducción de un compilador. Sí. O sea, fue un resumen bastante rápido porque incluso no mencionamos ninguna de las herramientas que permiten modelar cada una de esas fases del compilador. Tampoco mencionamos o aplicamos directamente un algoritmo para cada una de esas fases del compilador, sino que fue un resumen bastante rápido y sencillo para que tengamos una idea de cómo trabaja un compilador. Esa fue la razón. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, entonces, permítame tantito. Ya tengo aquí mi máquina. Voy a cambiarme porque incluso me siento incómodo trabajando con una máquina que no estoy acostumbrado.
Bueno, voy a apagar. Ok, ya hice la transferencia. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, también ya ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, sí se ve. Profe, Perfecto. disculpe. Digan. Y de casualidad, o sea, sí, no habría problema si podría grabar la clase. El único problema es que empiezo a tener ausentismo. Ah, ok. Ok. Ese es el problema que ya me ha pasado. Se empiezan a ausentar y ya de repente nada más son bien poquitos. Sí, entonces las diapositivas, es más, voy a activar ya el enlace, bueno, para que puedan ver ya la diapositiva en el aula virtual. Se está cargando. Déjenme tantito en cuanto. ¿Okay? Para que puedan tener las diapositivas ahí y la puedan ver. Van a ser diapositivas siempre muy intuitiva. Bueno, eso pienso yo, ¿verdad? Pero sí es importante que estén presentes en clase y que no se queden con ninguna duda, ¿eh? Total, ahorita ni los estoy viendo, ni sé quién está preguntando. Claro, entre ustedes se conocen, pero ya se conocen desde hace años, no desde ahorita, ¿no? Y bueno, y si llega uno a decir algo incoherente, pues no pasa nada, nos reímos todos nada más y ya hasta ahí quedó. Una simple risa nos hace feliz a todos. Okay. Ese es 7B, lenguajes y autómatas. Vamos a ver. Ok, ya está entonces disponible esas primeras diapositivas ahí en el aula virtual para que lo chequen en cualquier momento. Bueno, sigamos entonces con nuestra clase. Bueno, entonces vamos a entrar hablando acerca del análisis semántico, ¿sí?
Y bueno, en esta fase vamos a nosotros observar que involucra un cálculo, ¿sí? Y ese cálculo, pues es un cálculo que no lo podemos representar tan fácilmente con gramáticas libres de contexto. ¿Sí? Recordarán que las gramáticas libres de contexto son gramáticas que utilizamos para representar las reglas sintácticas de un lenguaje. Así que ese cálculo no va a ser parte de la parte sintáctica, sino más bien de la parte semántica. Y ese cálculo tiene que ver con el significado que tiene la instrucción, ¿sí? O el significado que nosotros como diseñadores del compilador tenemos que darle. Y bueno, ese significado pues está relacionado con cada una de las instrucciones que vayamos nosotros a analizar o a traducir. Así que por cada instrucción, entonces existirá una regla semántica que aplicar o que realizar. Y para ello, nosotros vamos a construir una tabla, ¿sí? Y esa tabla, pues puede tener bastantes significados, ¿sí? Esos significados pueden ser, no sé, tal vez el nombre que le estamos dando a un atributo, ¿sí? El tipo de dato que tiene ese atributo, el valor que va a almacenar, ¿sí? Y bueno, decíamos que va a estar relacionado que por cada regla sintáctica exista una acción semántica que realizar. Y para ello vamos nosotros a identificar que el análisis semántico lo podemos dividir en dos categorías. La primera es las reglas del lenguaje de programación que nosotros tenemos y que queremos que realice con exactitud para que pueda garantizar una ejecución adecuada. Es decir, tenemos que escribir nuestras propias reglas, ¿sí? Y la segunda, pues obviamente realizar ese proceso de cálculo, ¿sí? Que no es más que el análisis, que va a permitir que se ejecute la instrucción que nosotros estamos traduciendo, ¿no? Pero que se ejecute pensando en la acción que va a realizar, ¿sale? Recordemos que la semántica no es más que el significado que le vamos a dar a una expresión o el significado que le vamos a dar a una palabra, ¿sí? Y va a depender mucho qué significado nosotros le queremos dar. Porque los lenguajes de programación resulta que son lenguajes que no presentan ambigüedad y no deben de presentar ambigüedad porque si no, una computadora no sabría qué hacer ante una ambigüedad, ¿sí? Los lenguajes naturales como el lenguaje español, el inglés, el francés, el tzotzil, el tojolabal, el chol, todos esos lenguajes son lenguajes que presentan ambigüedad, ¿sí? O polisemia, ¿no? Es decir, que tienen muchos significados, ya sea una palabra o ya sea una expresión, ¿sí? Ejemplo de la polisemia sí, la polisemia en una palabra. Si nosotros hablamos de la palabra victoria, y solamente victoria, así como se escucha sin ninguna otra palabra más, pues podemos pensar que se refiere al nombre de una persona o al nombre de una ciudad. Puede ser señal de triunfo o incluso puede ser una bebida, ¿no? ¿Sí? Hay muchos significados que puede tener esa palabra victoria. Una bebida bien sabrosa. Refrescante, dirían, que se puede tomar en vez de pozol, decían, ¿no? También, así como se da
la ambigüedad con una palabra. Y ahora imagínense varias palabras formando una frase. También puede haber ambigüedad. Ejemplo de una frase que presenta ambigüedad es la que dice: Juan vio a María con el telescopio. ¿Sí? Yo les hice seña así, pero resulta que yo no debía haber hecho ninguna seña, ¿no? Juan vio a María con el telescopio. ¿Qué significa? Bueno, puede significar que Juan vio a María a través del telescopio, ¿no? Sí. Pero también puede significar que Juan vio a María, que tenía ella el telescopio en su poder. ¿Sí? Entonces, una frase que presenta polisemántica, tiene más de un significado. Y eso no nos podemos dar el lujo que ocurra en un lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, tenemos que nosotros que ver que la eficiencia de esa instrucción, al ser interpretada, pues sea bastante alta, ¿no? ¿Sí? Particularmente cuando la máquina sepa qué tiene que hacer. En la parte de diseño de nuestro compilador, andar suponiendo qué puede hacer o qué debe de hacer o dónde colocar la regla semántica, ¿no? Tenemos que ser bastante precisos, ¿no? ¿Dónde tiene que ir mi regla semántica? ¿Sí? ¿Para qué? Para que no presente polisemia nuestro compilador. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros podemos modelar el análisis semántico? Bueno, en el caso particular del análisis semántico, pues no está tan claro cómo podemos modelarlo. Así como podemos modelarlo nosotros con BNF, las reglas sintácticas de un lenguaje, o con autómatas finitos deterministas, las reglas léxicas de un lenguaje. ¿Sí? En este caso, la razón es porque no hay un método estandarizado, ¿sí?, que permita especificar la semántica estática de un lenguaje. ¿Sí? Y además porque la cantidad y categoría de análisis semántico va a variar de un lenguaje a otro. Entonces, no es una tarea bastante sencilla o simple, ¿no? Sin embargo, hay algunas aproximaciones de métodos que podemos ocupar y que pudiéramos pensar que son genéricas. Por ejemplo, si queremos modelar nosotros semánticamente las expresiones aritméticas de un lenguaje, bueno, lo podemos modelar fácilmente a través de gramáticas con atributos. Estas gramáticas con atributos en alguna bibliografía la pueden encontrar también con el nombre de gramática atribuida. Sí, ya sea gramáticas con atributos o gramáticas atribuidas, es válido, ¿no? Cualquiera de esos dos nombres los podemos conocer. Ahora, las gramáticas con atributos son bastante útiles y son bastante fáciles de poderlas modelar para representar las reglas léxicas de un lenguaje. ¿Sí? Y estos es porque obedecen el principio de la semántica dirigida por la sintaxis. ¿A qué se le conoce como semántica dirigida por la sintaxis? Bueno, el hecho de que partamos de un árbol sintáctico donde están representadas las reglas sintácticas de un lenguaje y que de ahí lo tomemos para continuar con las reglas semánticas, bueno, a eso se le conoce como semántica dirigida por la sintaxis, es decir, tomamos como punto de partida y ocupamos el mismo árbol, ¿no? Así como lo veíamos hace rato en el ejemplo que estábamos analizando. Y como aquí bien lo dice, ¿no? Sí, asegura que se encuentra estrechamente relacionado la parte semántica con la sintaxis del lenguaje. Ahora, los algoritmos que nosotros podemos implementar para el análisis semántico, porque una cosa es que lo podamos modelar y otra cosa es que podamos aplicar un algoritmo. Son dos cosas diferentes, ¿sí?
El algoritmo que tampoco está tan claro, ¿sí? Cómo poder utilizar esos algoritmos de análisis semántico para todos los lenguajes de programación que queramos construirle un compilador, ¿no? Sí, sino que se ve muy reducido hacia algunas estrategias como las expresiones aritméticas, ¿sí? Donde podemos nosotros aplicar fácilmente este modelo de gramáticas con atributos, ¿sale? Y su algoritmo correspondiente, obviamente, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, antes de que entremos a hablar de las gramáticas con atributos o las gramáticas atribuidas, bueno, vamos a empezar por identificar a qué le llamamos atributo, ¿no? Sí. Y un atributo no va a ser más que una propiedad, ¿sí? ¿Qué propiedad? Pues la que se nos ocurra, ¿no? ¿Sí? Una propiedad que permita almacenar información, que permita almacenar alguna característica que tiene en particular nuestra instrucción, ¿no? ¿Sí? Y los atributos, obviamente, pueden haber de diferentes tipos, ¿sí? Pero lo cierto es que almacenan información, ¿sí? Y esa información es muy importante porque nos va a ser útil en el proceso de traducción-ejecución, ¿sí? De ahí que esos atributos sean muy útiles, ¿verdad? Ejemplos típicos de atributos. Bueno, el tipo de dato de una variable, por ejemplo, es un atributo, ¿sí? Tenemos la variable auxiliar o la variable temporal, velocidad. Bueno, un atributo sería el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato tiene? Y obviamente, dependiendo del tipo de dato, pues nosotros podemos identificar si una operación es permitida o no, ¿sí? El valor también de una expresión o subexpresión, porque sabemos que como es un árbol, bueno, evaluamos por niveles y cada nivel es parte de una expresión, entonces es una subexpresión, ¿no? También podemos almacenar la ubicación de una variable en memoria, ¿sí? El número de dígitos significativos en un número, ¿sí? Es decir, hasta cuántos dígitos puede almacenar un número. Aquí lo podemos almacenar en un atributo. Entonces, un atributo no es más que cualquier propiedad que nosotros necesitemos para almacenar información en ese proceso de traducción-ejecución. Hay algunos atributos que se fijan antes de la ejecución, ¿sí? Que se predefinen, ¿no? Y esos vamos a llamarle estáticos. Y hay otros que se pueden fijar durante el proceso de ejecución, ¿sí? Es decir, en vez de fijar, debe haber sido, se pueden almacenar, ¿no? Y esos van a ser dinámicos. Entonces, estáticos, si el atributo se obtiene antes de su ejecución, y dinámico, si el atributo se obtiene durante la ejecución de la traducción. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de las gramáticas con atributos o gramáticas atribuidas, ¿sí? Y decíamos que esto se aplica fácilmente en la semántica dirigida por la sintaxis, ¿sí? Donde los atributos van a estar directamente relacionados con los símbolos gramaticales del lenguaje, ¿sí? Con los símbolos gramaticales del lenguaje. Fíjense, ¿quiénes son esos símbolos gramaticales del lenguaje? Bueno, si estamos hablando de una gramática libre de contexto, serían los terminales y los no terminales, ¿sale? Recordemos que en las gramáticas libres de contexto están expresadas las reglas sintácticas de nuestro lenguaje. Y los símbolos que utilizamos son los terminales y los no terminales. Bueno, para cada uno de esos símbolos, terminales y no terminales, vamos a almacenarle atributos o vamos a colocarle atributos. Bueno, va a depender de nosotros como diseñadores si es que lo necesitamos para cada uno de esos símbolos, ¿no? A lo mejor no lo requerimos para todos, pero para algunos sí. ¿Sí? Entonces,
Pero de entrada tenemos que tener en cuenta que los atributos van a estar relacionados con los terminales y los no terminales. Imaginemos entonces que X es un símbolo gramatical y la A minúscula es un atributo asociado a esa X. Entonces, la manera de cómo escribir ese atributo tendrá que ser de la manera X.A, donde X es el símbolo gramatical y A el atributo que le queremos asociar a ese símbolo gramatical. Dada una colección de atributos, A1, A2, A3, hasta acá, ¿sí? El principio de la semántica dirigida por la sintaxis implica que para cada regla gramatical, ¿sí? y lo que estamos viendo aquí, voy a rayar, y lo que estamos viendo aquí no es más que una producción, ¿sí? En la cual dice X0 deriva o produce X1, X2, X3 hasta Xn, ¿sí? Esa es una producción y esa producción pertenece a una gramática libre de contexto. Bueno, entonces, dice aquí, donde X0 es un no terminal. Y es obvio ver que es un no terminal, puesto que está del lado izquierdo de la producción, lo cual indica que va a ser sustituido por lo que está por la parte derecha, ¿sí? Mientras que las otras X, Y, pues van a ser símbolos arbitrarios, ¿no? Es decir, van a ser símbolos terminales o van a ser símbolos no terminales. ¿Quiénes? Los que están en esta parte derecha de la producción. Estos van a ser símbolos arbitrarios. Mientras que el que está del lado izquierdo de la producción es garantizado que ese va a ser símbolo no terminal. Bueno, para cada uno de esos elementos, entonces, en una gramática, tenemos que asociarle un atributo. Y cada relación está especificada en una ecuación atributo, que también le podemos llamar regla semántica. Y lo podemos expresar de esta forma, ¿no? Donde dice xe.aj es igual a la función ij y todos los atributos que pueden estar relacionados hacia ese símbolo no terminal, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen. Cuando nosotros modelamos a través de gramáticas con atributos, no lo representamos de esta manera, sino que esta es la manera de cómo escribirlo de manera formal, ¿sí? Cuando nosotros lo trabajamos, los atributos con gramáticas con atributos, siempre ocupamos una tabla, ¿sí? Donde en cada fila de esa tabla existe una regla gramatical, ¿sí? Y por cada regla gramatical le va a corresponder una regla semántica, ¿sí? Y habrá momentos en que nosotros a una regla gramatical pues la podemos dividir en varias líneas, porque puede ser que a una regla gramatical le aplique más de una regla semántica, ¿sí? Entonces tendremos que acomodar esa regla gramatical para que se entienda qué regla semántica se le está aplicando a cada una de las subpartes de la gramática. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Ya los mareé? ¿Ya los dormí? No. Bien, más o Mori. menos, profe. Más o menos. Ok, bueno. Gracias por ahí hacerse presente. Pero son pocos los que contestaron, ¿eh? Esperaba que contestaran los 30 y tantos que están en el grupo. Eso, al menos una Es que el reacción frío, ahí. Inge, El frío. Sí, sí. hace bastante frío, güey. ¿Dónde están? En mi casa, pero hace frío. ¿En qué parte de Tuxtla vive usted? ¿O en dónde vive? En las Águilas, norte-oriente. Ah, no, sí, corre mucho Mero viento por cerro. ahí, ¿no? Sí. Como dijo Sí. Polo Polo, todo quedó freeze, congelado. Ok.
Perfecto. ¿Y los demás? Ya se fueron por el cafecito. No sean gachos. Ya No, profe. regresen. No, profe, aquí andamos. Perfecto. Aquí muy bien. andamos. Ok. Perfecto, bueno. Bueno, si alguien todavía está en la cocina por el café, pues que regrese, porque toda esa parte teórica que acabamos de platicar y comentar y pues aquí lo vamos a ver a través de un ejemplo. Y pues yo esperaría que en este ejemplo hubieran participaciones, así que estén atentos por si menciono el nombre de ustedes. ¿Sale? Por favor, si no están ahí cerca, encárguenle a mamá o un hermano que los llame para que estén ahí pendientes por lo que es importante que el tema que vamos a ver a continuación estén presentes, dado que no estamos grabando. ¿Sale? Bueno, entonces, permítame tantito, voy a hacer uso de la pluma. Ok, la canción. Ok, entre lo que yo uso de la pluma. Apago el micro tantito porque van a licuar. Estoy en la cocina. Ya mero es hora de comer. ¿Se escucha el ruido? No, No, ¿verdad? Ahorita no, recordé profe. que tienes No, profe. esta cosa. Perfecto. Bueno, entonces, yo sí escucho el ruido, pero si ustedes no escuchan. Bueno, lo que acabo de cerrar ahorita, color rojo, es una gramática libre de contexto, ¿sí? Que está compuesta por dos producciones, o que es lo mismo, tiene dos reglas. La primera regla se llama número y la segunda se llama dígito. Y en esa gramática libre de contexto nosotros podemos representar números, ¿sí? Entonces, si queremos identificar el 345, cuando estuvimos analizando gramáticas libre de contexto, construíamos un árbol sintáctico, donde decíamos que empezaba la producción, perdón, el análisis con la primera producción. En este caso, la primera producción es número. Entonces, iniciamos con número. Voy a escribir nada más N para hacer referencia a número y D para hacer referencia a dígito. Si queremos analizar la palabra 345, perdón, la instrucción 345, porque no es palabra, es instrucción 345, empezamos por la producción número y dice que puede derivar un número y después del número un dígito. Bueno, esto es lo mismo, quiere decir que N deriva, perdón, me equivoqué. N deriva, perdón, número deriva a otro número. Y también, después de ese número, deriva a un dígito. Ahí estamos construyendo nuestro árbol. ¿Sí? Y